Yo me llamo Jorge Barón Soto, soy ingeniero mecánico, tengo una especialización en ingeniería del gas de la UIS, soy magíster en ingeniería de petróleos y gas de la UIS, trabajo con el SENA, soy instructor del SENA de planta en las áreas de gas combustible, a nivel de técnicos y tecnólogos, suministro de gas combustible, y pues tengo una empresa que es contratista de gases del Oriente. Yo resido en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander. Bueno, recibí la invitación para dar esta charla sobre instalaciones para suministro de gas combustible residencial y comercial. Pues está programada para 2 jornadas, hoy y mañana. Pues la idea es tratar de abarcar la mayor temática posible, ¿no? Bueno, dependiendo de hasta donde se alcance hoy, digamos, la presentación que tengo, he pensado mañana de pronto hacer un ejercicio de aplicación de dimensionamiento de tuberías para instalación de gas, obviamente aplicando unas fórmulas en Excel que existen para esa situación. Bueno, me gusta empezar esta charla con esta diapositiva. Al final de la presentación, que obviamente va a ser compartida, pues ahí están las fuentes, de donde se tomé yo, la presentación, varias fuentes. Aquí se ve prácticamente lo que compone una instalación de gas, una instalación para suministro de gas residencial. Básicamente se hablan de cinco componentes, partiendo obviamente del corazón de la propia instalación, que es el centro de medición y regulación. Acá pues se observa este es el medidor. Acá a mano derecha lo vemos. A mano izquierda está el regulador. Obviamente el medidor es el que revisa el consumo de gas. El regulador es el que acondiciona a presión de suministro o presión de funcionamiento de los gasodomésticos. Tenemos la instalación, la red interna como tal, que aquí está representada con un accesorio que es un codo. Tenemos, el sistema de ventilación, que es muy importante. Todo esto lo vamos a mirar, pues obviamente, a medida que pase la presentación. Ventilación, y obviamente, de los recintos donde están instalados los gasodomésticos. Y aquí alcanzamos a observar un calentador, que ya pues hace referencia a lo que es por un lado, pues en los sistemas de evacuación de los humos de la combustión. Ahí se ve el calentador con su ducto, porque eso también hace parte, obviamente, de una instalación de gas, ¿no? Entonces, obviamente, partiendo de la red de distribución, ¿no? Red de distribución interna, ya vamos a ver el esquema más adelantico, que llega, obviamente, el gas, o permite llegar el gas a los puntos de consumo, ya sea nivel residencial, nivel comercial e industrial, obviamente, que pues no lo vamos a tocar en esta charla. Obviamente, pues todo sobre un plano, porque pues, debe haber un diseño, ¿no? Un diseño establecido que se plasma obviamente en un isométrico o en una vista de planta. Bueno, vamos a empezar con unas generalidades, pues, de los gases combustibles. Los gases combustibles, pues prácticamente es el energético, ¿no? Lo que me va a producir a mí la energía calórica, el calor, pues en este caso para la aplicación más sencilla, que es la cocción de alimentos, ¿no? Y obviamente pues hay otras aplicaciones como el calentamiento de agua para las personas, para bañarse, también pues para cocinar agua caliente. Hay otros gasodomésticos como la secadora que funcionan con gas.
secadoras de ropa, hornos, inclusive hay pues hoy en día hasta refrigeradores, aires acondicionados, hablamos también de barbecues, de unidades de calefacción. Bueno, siempre hay una variedad de gasomásicos que trabajan utilizan gas. Bueno, los gases combustibles, pues en este caso yo me refiero a los dos más utilizados, ¿no? Que es el gas natural y el GLP, llamado gas licuado del petróleo. Pues vamos a hablar de los dos, pero antes, digamos, de seguir con la generalidad de los gases combustibles, hay que mencionar que pues hay que estar familiarizado con un sistema de, digamos, unidades de medición, pues para poder entender, digamos, cuando se le hablan de, digamos, de poder calorífico del gas, cuando usted le hablan de un volumen de gas, cuando usted le hablan de una longitud de tubería, cuando usted le hablan de una presión, digamos, de una red que, digamos, que una tubería que conduce gas. Entonces, pues aquí esta diapositiva pues nos muestra obviamente los parámetros que digamos, se miden para obviamente conocer digamos, digamos, o manejar la información que se necesita para, digamos, muchas veces para diseñar obviamente una instalación de gas, ¿no? Entonces aquí vemos, obviamente, hay unidades del sistema inglés y un sistema métrico o sistema internacional, ¿no? Entonces los principales parámetros que uno necesita cuantificar, digamos, en el área del gas, por un lado tenemos la temperatura, que ya sabemos que ese es el grado, digamos, de calor que tiene un cuerpo. Eso se debe, obviamente, al movimiento de las moléculas internas que tenga el cuerpo, genera, obviamente, la temperatura, el momento de calor. La presión, que en este caso, cuando hablamos de un gas, es la fuerza que lleva el gas digamos, al interior de una tubería, es la que lo hace mover. El volumen, pues es la cantidad, ¿no? Hablamos de la cantidad. Haciendo una comparación con una red de agua, una red hidráulica de agua, pues en este caso, para poder entender, cuando uno abre la llave y sale un buen chorro de agua, pues hablamos de que tiene buena presión, ¿no? Lo mismo sucede con el gas. El gas puede salir con buena, digamos, una buena fuerza, que es sinónimo de presión, o una fuerza más baja. Y el volumen, en ese caso, pues si hablamos de agua, es la cantidad, ¿no? La cantidad de agua que sale. Puede salir poquita de agua, puede salir mucha agua. En este caso, pues hablamos lo mismo, comparando con el gas, puede salir un buen volumen de gas o un bajo volumen de gas. La masa, obviamente, pues para cuantificar, digamos más que todo para el GLP, que se comercializa en unidades de masa, y digamos, el parámetro obviamente más importante, digamos, de medición, que es la energía, que digamos que produce, en ese caso, un quemador, que es donde se quema el gas. Obviamente esa energía se mide ya sea en unidades de BTU, aquí aparece, en una unidad que pertenece al sistema inglés, o unidades de caloría, julio o vatio, que son unidades del sistema métrico. La idea pues es ir mirando más adelantico cuando nos encontremos con valores, digamos, ya cuantificados, pues poder saber de dónde sale, digamos que el porqué, digamos, de las unidades utilizadas, ¿no? Vale aclarar que el gas es un fluido compresible, ¿no? El gas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo afecta la temperatura y presión. Obviamente es afectado por condiciones de temperatura y presión. Digamos, no, digamos, para cuantificar su volumen, ¿no? El volumen pues varía el gas a medida que varía la temperatura y presión. Entonces eso es un parámetro a tener en cuenta, digamos, para seleccionar, digamos, un medidor, la capacidad de un medidor que revisa el consumo de gas. Bueno, aquí tenemos unos prefijos porque digamos, hay magnitudes, por lo menos cuando uno habla de reservas de gas o de petróleo, se utilizan los prefijos, por lo menos se habla de un tera, tantos terapies cúbicos.
Entonces, cuando eso es pues, obviamente un prefijo, que en este caso un tera quiere, digamos, representa 1.000.000.000. Y numéricamente, pues está aquí, ¿no? Son un 1 o, digamos, el 10 a la 12. Eso es lo que significa tera, ¿no? Entonces es muy común, digamos, trabajar, utilizar prefijos para cuantificar, digamos, en este caso, pues reservas o cualquier otra magnitud, digamos, relacionada digamos, ya sea más que todo con gas natural, ¿no? Con yacimientos de gas natural. Bueno, acá yo mencioné la presión, se habla de unas unidades en el sistema inglés, una unidad del sistema internacional. Sistema inglés, pues aquí tenemos PSIA y PSIG. Eso es, digamos, una abreviatura en inglés, la inicial en inglés de libras por pulgada cuadrada. Es decir, digamos, en este caso el gas que va por una tubería hace una fuerza de tantas libras obviamente sobre la pared de la tubería digamos, en un área terminada, en este caso la pulgada cuadrada. Entonces, PSI, ¿por qué? Porque de pounds, de libras, es quarts, es cuadrado, y inch, que son pulgadas, ¿no? Aquí aparece A y G. Esto es muy importante porque la presión se puede, digamos, se puede medir en base a una referencia, ¿no? Cuando es A, pues se mide en base en base al cero absoluto, se puede llamar A de absoluto, y G es una presión, G de, digamos, la inicial en inglés de gauge, que es manómetro. Eso es presión manométrica. ¿Qué quiere decir la presión manométrica? Pues es la presión que está por encima digamos, que tiene en cuenta la presión atmosférica digamos, del sitio donde esté tomando la medición. Generalmente, pues todas las presiones que se manejan en gas son presiones manométricas o de manómetro, ¿no? Y en el sistema pues, métrico se utilizan pues, el pascal y los bares, que básicamente el bar, pues cuando se habla de un bar es lo mismo que yo tuviera, o digamos representa 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, digamos, un gas haciendo una fuerza de 1 kilogramo sobre un área de 1 centímetro cuadrado. Bueno, acá tenemos esa diapositiva, pues la quise mostrar para pues ver las diferentes presiones que hay. Entonces, como les dije, la presión siempre se mide respecto a una referencia o un patrón, la cual puede ser el vacío absoluto, en este caso es cuando se representa por la al final, u otra presión, como en el caso más común que se trata de la presión atmosférica. Cualquier presión por encima de la presión atmosférica pues es una presión manométrica, ¿no? Entonces, aquí está la presión absoluta, que refiere al vacío absoluto. Cuando uno habla del vacío absoluto es el cero absoluto que digamos, se dice que en esa referencia o en esa escala de referencia no digamos, los fluidos no son afectados por condiciones de presión o temperatura, ¿no? La presión manométrica es referida a la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos si yo digo una llanta tiene, o se debe inflar una presión de 28 psi-G, entonces dentro de esos 28 psi-G está la presión atmosférica del sitio, la presión atmosférica al nivel del mar, que siempre promedio a nivel del mar, que es 14.7 psi, ¿no? Presión de vacío, que es una presión negativa, o que está por debajo de la presión atmosférica. Presión diferencial, esto ya es una diferencia de presión entre dos presiones cualquiera, y la presión atmosférica, que aquí, como le mencioné, es la presión que ejerce obviamente la atmósfera digamos, sobre el nivel del mar. Y ella se puede, aquí está cuantificada, 760 milímetros de mercurio, 14.7 psi o 100 kilopascales. Para medir esta presión, obviamente, se mide digamos, con un barómetro, ¿no? Y se mide siempre, pues, al nivel del mar. Bueno, esta diapositiva que me está mostrando, cuando uno usa un energético a nivel, digamos, para una aplicación determinada, pues uno tiene que mirar es su poder calorífico, ¿no? Aquí nos está mostrando esta diapositiva que dice la canasta energética colombiana, digamos los energéticos más comunes digamos que se utilizan aquí en Colombia. O sea, por lo menos aquí hay energéticos, pues como el nombre lo dice, ellos
tienen un poder calorífico. Cuando se habla de poder calorífico, es, digamos, ellos al quemarse o al hacer el proceso de combustión, desprenden una cantidad, digamos, de energía calórica por la unidad, digamos, ya sea de volumen o de masa que se utilice en la combustión, ¿no? Entonces, esos energéticos pueden ser, digamos, pueden estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Entonces, aquí vemos, por lo menos, el carbón mineral, que es un energético utilizado, obviamente, en las térmicas, las calderas que utilizan, digamos, carbón como combustible. Ya, digamos, estos combustibles, estos energéticos en estado líquido como crudo de Castilla, crudo de Rubiales, el fuel oil, querosene, diésel, gasolina. Tenemos obviamente el energético ya, que son los gases combustibles como el gas natural y el GLP. Y por último, pues la energía eléctrica, porque pues eso también es un energético, ¿no? Que es muy común, obviamente, digamos, los equipos anteriormente, pues eran de todas las estufas, había mucha estufa que funcionaba con energía eléctrica, pero saben que la energía eléctrica obviamente es más costosa. Entonces, si uno ve digamos, esta tablita, pues hay unos precios. Bueno, primero está la unidad, digamos, la unidad con la que se comercializa, ¿no? Entonces, si por lo menos nos referimos al gas natural, aquí dice metro cúbico. Metro cúbico, pues es una unidad que se utiliza para cuantificar un volumen, ¿no? Digamos, en este caso, de un fluido en un estado gaseoso. El gas natural, pues él se extrae en estado gaseoso, como vamos a ver, y recibe el nombre natural, pues porque así se saca, digamos, se extrae de los yacimientos, ¿no? Yacimiento que pues casi siempre se está, digamos, explorando, buscando, digamos, petróleo, pero obviamente digamos, se encuentra petróleo, aparte de eso, pues se encuentra gas asociado al petróleo, o muchas veces únicamente gas en un yacimiento. El caso del GLP, que es el gas licuado de petróleo, que digamos, es el que utiliza las bombonas, se almacenan bombonas de gas, pipetas de gas. Observe que aquí está comercializado por unidades de galón, dice el galón. ¿Por qué galón? Galón es una unidad, como vimos acá, que se utiliza para volumen, pertenece al sistema inglés. ¿Y por qué? Porque pues el GLP, digamos, la particularidad del GLP que lo diferencia del gas natural es que ese gas pues se obtiene obviamente, es un gas que es procesado, él no se obtiene, digamos, él no sale del subsuelo. Yo no puedo obtener GLP directamente del subsuelo de un yacimiento, sino tengo que procesarlo. Y obviamente el GLP se procesa ya sea a partir de unos componentes que tenga el gas natural, que vamos a ver más adelante, o de la destilación del petróleo, proceso que llaman cracking. Y el GLP se puede licuar, digamos, ¿qué quiere decir eso? Volverse líquido. Y eso es lo que lo permite obviamente almacenarlo en pipetas, en cilindros o en tanques, dependiendo, digamos, de la demanda del gas para digamos, para una instalación. Entonces, por eso aquí se comercializan unidades de galón. Bueno, observemos aquí el poder calorífico. Aquí pues no podemos establecer una comparación entre el poder calorífico del gas natural y GLP porque están en unidades, digamos, de volumen diferente, ¿no? BTU, como les dije acá, como está en esta diapositiva, es una unidad, digamos, que utiliza para medir la energía, o sea, en BTU en el sistema inglés o caloría, julios o vatios en el sistema internacional. Entonces, BTU es digamos, es una sigla, eso quiere decir unidad térmica británica, y eso tiene obviamente una definición, ¿no? Que es la cantidad de energía requerida para elevar, digamos, un grado Fahrenheit, digamos, digamos, en este caso, de una libra de agua. Unidades, digamos, ya todas en el sistema inglés. Entonces,
el poder calorífico, ¿qué representa? Pues la cantidad de energía que se produce al quemar o al combustionar pues una unidad de, digamos, de un energético. Aquí aparece 1000, digamos, 35.315 para el gas natural, pero BTU metro cúbico y GLP 92.000. Pero digamos ya, haciendo digamos ya una conversión de unidades para poder establecer un punto de comparación, el poder calorífico promedio del gas natural en unidades, digamos, del sistema inglés es 1000 BTU pie cúbico, ¿no? Pie cúbico, y el GLP en promedio 2542 BTU pie cúbico. ¿Qué nos dice eso? Que el poder calorífico del GLP es mucho mayor que el del gas natural. ¿Y eso en qué se traduce? En que cualquier proceso, digamos, que yo requiera un calor para, digamos, el caso de un horno, para una, digamos, para quemar, digamos, cerámica, pues si yo utilizo GLP, pues obviamente va a alcanzar la temperatura más rápido que si utilizara gas natural, porque el poder calorífico del GLP es mayor que el del gas natural. Y obviamente, pues aquí está el precio por, digamos, por BTU. Este M que aparece acá, dice precio MBTU, eso es un prefijo, que es 1.000.000 o miles de miles. En otros documentos aparece que es miles de miles o 1.000.000. Entonces, ¿cuánto vale, digamos, para generar 1.000.000 de BTU? Pues, digamos, costaría, en el caso de que utilizara GLP, 56.522, o el caso del gas natural, 33.810. El GLP siempre ha sido más costoso que el gas natural. Entonces, cuando digamos, un industrial va a escoger un combustible, un energético para un proceso, pues él hace, digamos, debe conocer o le deben, o la persona que vaya a ofrecerle el energético, en ese caso gas natural o GLP, él debe escoger. Y pues hacen unas simples operaciones matemáticas que involucra el poder calorífico y la cantidad, digamos, de energético que requiere para un proceso. Él puede determinar, digamos, el costo, ya sea de un combustible comparado con otro, y él puede tomar su decisión, ¿no? Vale aclarar que esta tabla no está actualizada. Pues no, la verdad es que no he conseguido una tabla, digamos, así que me muestre, digamos, de esta manera, pues, a manera, digamos, pues, que el objetivo es didáctico, poderlo mostrar así entendible. Por eso, pues yo siempre la traigo como ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el gas natural? Voy a empezar por el gas natural. El gas natural dice que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos. ¿Hidrocarburos qué es? Pues es una mezcla, digamos, son, como el nombre lo dice, hidrógeno y carbono, ¿no? Constituido principalmente de metano. Ya vamos a ver más adelante, digamos, los otros componentes que puede tener el gas natural. Hay otra proporción, digamos, en su composición, como el etano, C2H6, el propano, C3H8 y otros. Y unas impurezas como agua, dióxido de carbono, nitrógeno, HOCS, que es el sulfuro de hidrógeno. Entonces, cuando, digamos, todos estos componentes, pues obviamente, digamos, cómo se determinan? Pues uno encuentra un yacimiento de gas natural y pues uno lo que le hace es hacer pruebas, ¿no? Así como cuando uno le hace un examen de sangre, ¿no? En este caso, las pruebas que se le hacen para determinar los componentes del gas natural se llama la cromatografía, ¿no? Y ahí determina los componentes. Él puede tener, bueno, aquí están los componentes, entonces dependiendo de los componentes, pues el gas natural puede ser un gas natural rico o pobre. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando rico, porque tiene bastantes, digamos, componentes que se pueden comercializar. Obviamente hay que extraerlos del gas natural, ¿no? Entonces, para eso se le hace un procesamiento. Que ya vamos, obviamente, ahorita mirar más adelante con qué fin se hace, digamos,
cuáles son los que se extraen, se les retiran para poderse comercializar. Y obviamente, pues si el gas natural es pobre, ¿qué quiere decir pobre? Que únicamente tiene metano, porque el metano, pues obviamente es el que le da el poder calorífico al gas natural, ¿no? Ese es el energético, el metano y algunas trazas de etano. Entonces, pero no tiene más componentes que son comercializables, como el propano, butano, el pentano, hexano y heptano, que como vamos a ver del propano y butano podemos procesar el GLP, gas licuado de petróleo, y ya los C5 más, que es el pentano, hexano y heptano, podemos obtener gasolinas y NAT. Del gas natural se puede extraer gasolina, se puede producir gasolina, gas natural rico, ¿no? Del gas natural se puede extraer y producir gas licuado de petróleo. Entonces, esa es una, digamos, es una opción. Por eso es que digamos, a nivel de descubrir un yacimiento de gas natural, pues obviamente, en el caso de que el yacimiento sea gas natural rico, pues ese es más llamativo porque pues se le puede sacar platica, ¿no? Mientras el gas natural pobre, únicamente metano, como el caso del gas natural que se extrae de la Guajira, Chuchupa y Ballenas, que son, digamos, yacimientos offshore. Hay una plataforma ahí ya en pleno, digamos, en plena costa, que obviamente ese campo ya está llegando a la declinación, ya tiene, digamos, el tiempo contado. Ese es un gas natural, digamos, pobre. Bueno, aquí dice que, como les dije, se obtiene el subsuelo, donde se puede encontrar asociado al petróleo crudo o en yacimiento de gas libre. Cuando se habla de asociado al petróleo, quiere decir que digamos que puede estar el gas inmerso dentro del petróleo y obviamente hay que hacerle un procesamiento para poderlo separar del petróleo. Obviamente, pues eso se hace a nivel de superficie, ¿no? Digamos, todo eso se conoce fácilmente, todos los procesos se conocen como facilidades de producción, ¿no? O se puede encontrar, obviamente, también un petróleo y en la parte superior gas, o únicamente un yacimiento de gas natural. Bueno, como les dije, esta diapositiva pues, nos muestra la composición, en el caso de que fuera un gas natural rico, porque está obviamente aquí más grande, digamos, por decirlo así, el metano, pues porque ese es el que determina el poder calorífico del gas natural, ¿no? Y es el que se va a inyectar directamente a las tuberías, de una red de distribución para un proceso determinado. Bueno, vale decir que el gas natural también tiene digamos, muchas aplicaciones, ¿no? Pues uno menciona bueno, aquí en este caso, si es rico, yo les decía que se puede obtener GLP, aquí está, C3 y C4. Aquí, ¿qué quiere decir esta sigla? Digamos, la letra C y el subíndice 2. Pues la fórmula molecular, ¿no? Aquí está, digamos, por lo menos metano, un hidrocarburo, quiere decir, digamos, un átomo, la fórmula molecular del metano es CH4, entonces C1. En este caso, pues, ya queda un poquitico más. C1H4, 4 átomos de hidrógeno. El etano, que es C2, o sea, son 2 átomos de carbono, por la pared 2. El propano sería C3H8. El butano, que obviamente hay dos clases de butanos. Bueno, aunque aquí mencionan únicamente uno, pero está el N-butano y el isobutano. Obviamente la diferenciación es, digamos, la cadena molecular, ¿no? Que varía, pero es lo mismo. Y observen que del C5, bueno, el C5 que es el N-pentano, hexano y etano, y acá que aparecen como, digamos, que son lo llaman las naftas, es decir, que esos se utilizan para producir naftas o gasolinas, y están los más pesados que van desde el C7 hasta el C14. C7 aquí para el etano, ya son pesados. Bueno, todo esto obviamente está por lo menos si yo voy a obtener GLP, el gas que se utiliza en bombonas,
pues debo separarlo del gas natural, ¿no? Y eso es lo que se conoce como un procesamiento del gas natural. Obviamente eso se hace en unidades de enfriamiento. Para eso están, digamos, esa es la finalidad de las refinerías, como la que está en Barranca Bermeja, como la que está en Cartagena, como esto, la de Cartagena, donde, bueno, obviamente donde están, digamos, se le hace tratamiento y procesamiento, bueno, digamos, al gas natural, ¿no? Pues obviamente hay que llevarlo hasta allá, hay que llevarlo, pues obviamente con las redes de digamos, son redes, gasoductos para hacerle, digamos, el tratamiento. Y obviamente, pues como les dije, el gas natural únicamente no se utiliza como energético, ni digamos, ni como materia prima para obtener GLP, ni como materia prima para obtener la gasolina, sino también como materia prima para obtener fertilizantes, en la industria petroquímica para producir, digamos, químicos. Inclusive se utiliza para reinyectarlo a los pozos, a los yacimientos de gas para, digamos, para sacarles más gas, perdón, más petróleo. Y en el caso, pues sí, de los yacimientos de petróleo, que es lo que llama recobro mejorado de petróleo, y como refrigerante, ¿no? Y también para, digamos, para las líneas de transporte de gas en los grandes gasoductos, para las unidades compresoras, ¿no? El combustible que utilizan los grandes compresores, que nos van a ayudar, digamos, a transportar el gas, por decir algo, en este caso el gasoducto central que viene de la costa, desde La Guajira, y pues obviamente llega hacia el interior del país, ¿no? Bueno, y aquí están los contaminantes, como les decía, el H2S, sulfuro de hidrógeno, el CO2, estos dos, cuando digamos, el gas natural tiene, digamos, una composición que pasa de un porcentaje del 2% en estos dos componentes, el gas pasa a llamarse gas natural agrio, ¿no? Agrio. Estos son contaminantes, son corrosivos. Hay que extraerlos. Pues obviamente porque también le restan digamos, eh, a la hora de, digamos, de ser utilizados o transportados en un gasoducto, pueden afectar el sistema, digamos, de la integridad del ducto, ¿no? Entonces, ahí es cuando se le hace un tratamiento al gas para endulzarlo, ¿no? Es decir, de ser un gas natural agrio, pasa a ser un gas natural dulce cuando ya se le retira el H2S, que es el sulfuro de hidrógeno, y el CO2. Y el gas natural, pues, siempre va a contener agua. Obviamente, pues, vapor de agua que puede condensar también en una tubería, entonces hay que deshidratarlo. Entonces, por lo menos para deshidratar el agua, obviamente, y para endulzar perdón, deshidratar el gas y para, digamos, endulzar el gas, pues se trata, es un tratamiento en un caso, para el deshidratamiento se utilizan, digamos, los procesos de es el proceso de aminas y es el proceso digamos, de los glicoles, ¿no? Nosotros ya estamos hablando de procesos de refinería para lo que es remover tanto el agua, que en este caso es deshidratar el gas natural y endulzar el gas. Obviamente el nitrógeno, pues no es que sea, digamos, un componente, digamos, dañino, pero igual le resta poder calorífico al gas natural y por eso hay que extraerlo también, hay que separarlo. Bueno, este diapositiva, pues obviamente, como les dije, la composición del gas natural puede variar de acuerdo al yacimiento, ¿no? No siempre pues, va a ser la misma. Aquí tenemos 6 ejemplos de yacimientos. Esto pues es aquí en una información tomada aquí de Colombia. Observemos que por lo menos el yacimiento 3, el contenido de metano, pues obviamente es más alto. Y los otros componentes, pues, obviamente son muy bajos, ¿no? Pero por lo menos ese sería un gas pobre, ¿no? Este sería el caso, por decir algo, del yacimiento de La Guajira. Y observen que en los otros yacimientos,
la proporción, digamos, volumétrica del metano ya no es tan alta, pero igual sigue cumpliendo, digamos, el porcentaje, digamos, volumétrico digamos, para ser inyectado a la tubería y ser utilizado como energético, ¿no? El etano, bueno, el etano no es que, digamos, el etano también se comercializa, ¿no? Se le puede, digamos, separar, extraer el gas natural, pero generalmente el etano, pues, se le deja, ¿no? Se deja, entonces lo que se va por una, digamos, por una corriente, por una tubería, por un gasoducto, es metano y etano, pero observen lo que las cantidades de propano, por lo menos donde el propano yo lo puedo utilizar con el isobutano y el N-butano, de aquí sí está, para obtener GLP. Sería en el yacimiento, en el gas 1, yacimiento 1, yacimiento 2. Que tenga poco contenido de butano, no, digamos, ¿qué va a significar? Pues que va a ser un GLP que va a tener más propano que butano, ¿no? GLP, pues se compone, pues puede ser 100% propano o tener un alto volumen de propano o 100% butano o una mezcla de los dos, ¿no? Aquí en este caso, pues se podría hablar de un propano, digamos, 80-20. La diferencia, obviamente, la composición tiene mucho que ver, afecta el poder calorífico. Un GLP que tenga más propano que butano, pues él va a ser más liviano, digamos, por la densidad relativa, que la densidad, digamos, es la masa sobre, digamos, digamos, la masa comparativa del gas con relación al aire. Al ser más liviano, pues va a generar más presión, digamos, cuando está almacenado, pero, digamos, el poder calorífico va a ser, digamos, no tan alto como el del butano, porque el butano tiene un alto poder calorífico, pero es más pesado, ¿no? Digamos, por su composición, digamos, por su fórmula molecular. Y ese más pesado, pues quiere decir que él no va a generar una buena, digamos, se va a agotar más rápido, digamos, el gas que va a producir al cambiar de estado en un cilindro. Recordar que está en estado líquido, en estado líquido a presión, a una presión determinada. Si usted abre la válvula, él cambia de estado y pues se convierte en gas y eso es lo que va por la tubería, ¿no? Entonces, para ser más pesado, pues no va a tener, la presión no va a ser, digamos, muy alta y pues, digamos, la eficiencia de ese gas que tenga más butano que propano, pues no va a ser, digamos, esto muy favorable, ¿no? Y aquí tenemos, pues, obviamente, estos yacimientos que tienen nitrógeno y CO2, obviamente eso hay que digamos, esto extraerlo. Bueno, hay que mencionar que el gas natural para ser transportado, digamos, en gasoductos debe cumplir unas condiciones que llaman condiciones RUN, ¿no? Eso digamos, para condiciones, eso se llama transporte, reglamento único, digamos, de transporte. Entonces, de poder calorífico, digamos, del punto, digamos, de la cantidad de agua, la cantidad, digamos, extraerle la deshidratación, el H2S, digamos, una temperatura, bueno, obviamente todo eso se hace en la refinería, ¿no? El productor tiene que entregarle al transportador el gas ya en condiciones para ser transportado, ¿no? El gas natural. Bueno, esta diapositiva pues nos muestra prácticamente, ¿no? Para tener una idea de los componentes volumétricos de un yacimiento, ¿no? Que en este caso, pues, ¿qué es lo importante en el caso del gas natural? El componente, el metano, ¿no? C1, obviamente. Se ve el C2, que es el etano. C3, que es el propano. Se ve ya el C4, que es el butano, isobutano, N-butano. Pentano, isopentano, N-pentano. Entonces ya, digamos, la proporción volumétrica va a disminuir. Entonces, vemos acá, podemos comparar con esto, ¿no? Al menos yacimiento 1, metano 82.8, ¿sí? Abarca todo este volumen, por decirlo así. Etano 10.26 es un poquito más pequeño, pero digamos, obviamente comparado con el contenido del etano,
y ahí para abajo ya son componentes, digamos, componentes volumétricos, pues relativamente pequeños, ¿no? Y aquí está pues, obviamente el del oxígeno, perdón, el del dióxido de carbono, CO2, y el del nitrógeno. Entonces esto, para tener una idea, ¿no? Bueno, ¿qué propiedades físicas tiene el gas natural? Es incoloro, él no, pues, digamos en su estado, digamos en el yacimiento, también es inodoro, él no emana ningún, digamos, ningún olor. Por eso, pero, digamos, cuando uno dice huele a gas es porque le aplican un odorizante, ¿no? Eso lo hacen obviamente digamos, en el caso del gas natural en el City Gate, que es la estación puerta de ciudad, que ahí es donde, digamos, se recibe el gas para ser ya distribuido digamos, a una ciudad. Y en el caso del GLP, obviamente, pues cuando Ecopetrol produce el GLP, pues ellos lo entregan odorizado, ¿no? Pero el GLP también es inodoro, ¿no? ¿Con qué fin lo odorizan? Pues para poderlo detectar en el caso de una fuga, ¿no? ¿Y qué es, digamos, qué le aplican? Sustancias a base de azufre, se conoce como mercaptanos, ¿no? Para el caso, digamos, del GLP se utilizan, pues sí, bueno, hay uno que llaman el TBT, el otro es el THT, que es el tetrahidrotiopeno, pero todos son, digamos, eso más que todo, esos dos aplican para el gas natural y el mercaptano, pues obviamente que así le dice, aplica para GLP, pero toda esa base de azufre, ¿no? Que le da ese olor característico como dicen que a huevos podridos, ¿no? Entonces, en esas facilidades, digamos, de un Septigate o en el Ecopetrol, pues eso se va, digamos, se le va inyectando al gas. Hay un porcentaje, obviamente, volumétrico determinado en la CRE 100 de cuánto debe ser ese porcentaje, digamos, de odorización. La CRE, pues, es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, muy mencionada, obviamente, con los que fijan las tarifas, digamos, para su transporte, bueno, distribución y eso. Bueno, es inflamable, obviamente, pues, como todo combustible, ¿no? Hablando de la inflamabilidad, aquí vemos que, digamos, comparado el gas natural con el GLP, aunque aquí el GLP, pues, está discriminado como propano y butano, porque obviamente, como le di el GLP, puede ser 100% propano, 100% butano, o una mezcla de los dos. Entonces, cuando uno habla de inflamabilidad, bueno, la idea de esa diapositiva es para mostrar cuál de los dos gases es más inflamable y saben que la inflamabilidad genera un riesgo, ¿no? Entonces, cuando uno mide la inflamabilidad de los gases, uno habla de un límite superior y un límite inferior de inflamabilidad. Entonces, observemos que para el gas natural, el límite inferior es 4%. Y hablando del GLP, que vamos a tomar el butano como referencia, vamos a subir que el GLP sea 100% propano, tiene 2.1%. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se traduce? Que yo necesito, digamos, mínimo 4% de gas natural presente o de concentración en el aire para que se produzca la inflamación. El inferior, ¿no? Y hasta un 14%. Ese es el rango. ¿Qué pasa por debajo de esto? De este valor, ¿qué pasa por encima de esto? Ya, pues, ya lo voy a decir. Estoy, digamos, ahorita mostrando los límites inferiores del propano y gas natural. Observen el límite inferior de inflamabilidad del propano, en 2.1. Es decir, se requiere una concentración más baja. ¿Qué se traduce eso? Digamos, en una comparación, que el GLP es más inflamable que el gas natural, es decir, tiene más riesgo de, digamos, de inflamación, y obviamente acercándole en cercanías de un punto caliente cuando el contacto en un punto caliente, ¿no? Y el límite superior es 9.6 del propano, es decir, que se ve que también, digamos, el rango, digamos,
de concentración también es alto, no es mayor que el del gas natural, ¿no? ¿Qué pasa por debajo de esto? Pues no, digamos, si está por debajo del 2.1, quiere decir que hay mucho oxígeno contenido en el aire. Observen que para que el gas inflame, pues una combustión, no debe haber una, digamos, una concentración o un aporte de oxígeno que está presente en el aire, porque el oxígeno pues no está totalmente, digamos, digamos, la composición del aire es más que todo, inclusive esto, nitrógeno que oxígeno, ¿no? En un 78%, digamos, nitrógeno, y el resto, digamos, el 22%, por decirlo así, eso es oxígeno. Entonces, por debajo quiere decir que hay mucho oxígeno o aire y poco combustible, entonces no inflama, no inflama, no enciende. Y por encima, digamos, de 14, para el caso del gas natural, o de 9.6, es lo contrario, quiere decir que va a haber mucho combustible y poco aire. En ese caso, la mezcla, digamos, se va a ahogar. Como cuando usted encendía anteriormente dos carros que eran carburados, la gente tenía la costumbre de darles aceleración, darle más paso de gasolina, y lo que hacía era inundarlo y el carro no encendía, ¿no? Entonces, igual para favorecerle la inflamación, pues obviamente debe haber unos límites, unas concentraciones mínimas de gas combustibles en el, digamos, en el aire para poder, digamos, inflamar. Esto también es importante, los límites de inflamabilidad inferiores, porque los detectores de gas se calibran o se ajustan en base al límite inferior, pero no el límite inferior, sino un porcentaje del límite inferior, del 20%, es decir, generalmente el 20% del 4%. Entonces, cuando ya, digamos, un detector de gas sensa el 1%, él ya empieza, el 1% que equivale digamos, de concentración, que equivale a 10.000 partes por millón, hablando, digamos, de otra unidad de concentración, él ya empieza a dar la señal de alarma. Entonces, que hay una atmósfera que está empezando a ser inflamable, pero que no ha llegado al punto, digamos, al 4%, para que él ya, digamos, inflame. Y los detectores de gas, las alarmas, digamos, los sensores de alarmas también digamos, de que también se en alta concentración, todos trabajan, digamos, ajustados al, digamos, al límite inferior de inflamabilidad, ¿no? Entonces ese es un parámetro muy importante, ¿no? Cuando dice aquí que es más ligero que el aire, ¿qué está diciendo? Lo que les hablaba ahorita. Hablamos de la densidad relativa, el caso del gas natural. Relativa, ¿por qué? Porque se está comparando la densidad o la masa, en este caso del gas natural, con el aire. La del gas natural siempre es una cantidad, la densidad relativa es una cantidad dimensional, no tiene dimensiones, tiene un promedio de 0,6, es decir, es menor que 1. 1 es la del aire, 1 es la de la referencia del aire. Es decir, que si la densidad del aire del gas natural es menos que 1, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? Que él va, digamos, a ascender, ¿no? Va a ascender. En el caso de una fuga, como es más liviano que el aire, la del aire es 1, él asciende. Entonces, eso es muy importante para el caso de una fuga, ¿no? Y más seguro, porque una fuga, digamos, de gas natural, siempre va a ascender. Claro está, pues si hablamos de un sitio que es ventilado, pues va a ascender, y si hay una corriente de aire, pues la va, digamos, a transportar lejos, ¿no? A diferencia que de una fuga de GLP, la densidad relativa del GLP es mayor que 1. Está en promedio de 1,57 para el propano, 2,01 para el butano. Es decir, quiere decir que es más pesada que el aire. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce? Que en el caso de una fuga, pues él va a buscar siempre los sitios más bajos. Si obviamente, pues en un sitio bajo, pues la ventilación no es muy buena. Es más, si está, digamos, en un recinto que no está ventilado, se puede ir por una alcantarilla, puede migrar a un sifón con, digamos, con su consecuente concentración en los, digamos, en los sifones, y él va bajando cada vez más, ¿no? Así es que, no, digamos, por ahí en México, hace mucho tiempo, ocurrió un accidente por GLP que había migrado
a las alcantarillas, se almacenó allá, punto caliente, y hubo una gran explosión que causó, digamos, mucho daño en México, ¿no? Estoy hablando de hace un tiempito, ¿no? Bueno, dicen que no es tóxico, una propiedad, no es tóxico. Pero digamos, usted huele gas natural y usted no se va a morir. Como sí generalmente sucede con otros gases, ¿no? De alta concentración, como el punto de estar expuesto al amoníaco, nivel de concentración. Pero él es asfixiante. ¿Qué quiere decir eso? Si usted, obviamente, hay una fuga de gas en un sitio cerrado que no esté ventilado, pues obviamente el gas va a desplazar el oxígeno. Y obviamente, pues si usted no tiene oxígeno para respirar, obviamente, pues usted va a morir asfixiado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para, digamos, también para la ventilación. Bueno, ya les mencioné lo del poder calorífico, que es el parámetro más importante que me define la escogencia de un energético. En este caso, promedio, yo hablé 1000 BTU pie cúbico, porque en unidades del sistema inglés. ¿Qué quiere decir esto? Esto es promedio, ¿por qué? Porque no todo, digamos, el poder calorífico depende del, digamos, de la composición de los componentes del yacimiento de gas natural. Obviamente, pues si es un gas pobre, pues él debe estar en un promedio entre 900 y 1110. Ese es el poder calorífico que se maneja. Hay un poder calorífico inferior, hay un poder calorífico superior. Obviamente el inferior, la diferencia del inferior al superior tiene que ver con la combustión, que el superior es que digamos, hay vapor de agua presente en la combustión. Cuando se quema gas, ¿qué se produce? Es decir, hay digamos, una cantidad de combustible, en este caso de gas natural o GLP, una cantidad de oxígeno, y ¿qué se produce en la combustión? Pues se produce lo que llaman la llama, que es la energía calórica, se produce CO2, siempre se va a producir CO2, que por eso es que se hablan de que los energéticos hay que descarbonizar, de la transición energética, porque si no sigue utilizando combustibles derivados del petróleo. El problema es el CO2, que el CO2 es un gas de efecto invernadero que genera el calentamiento global. Bueno, todo eso pues, que el mundo está apuntando a eso por lo de digamos, lo de las altas temperaturas, que hay un plan de, digamos, de transición energética, que es lo ahorita, pues, tal vez ustedes han escuchado el problema que ahorita aquí en Colombia, con el Ministerio de Minas y Energía, que tiene una política muy diferente, que ya, digamos, dice que cero explotación, cero, digamos, exploración, cero explotación. Bueno, la idea es que ahora vamos a vivir del turismo y de comercializar aguacates. Bueno, eso dicen ahí, ¿no? Pero eso no podrá hacer, digamos, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Es más, los países industrializados como Europa tienen programada su transición energética digamos, hasta el 2040, inclusive 2050. Entonces, eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, cuando el poder calorífico ya no tiene vapor de agua, bueno, se obtiene, vuelvo y repito, CO2 y vapor de agua. El vapor de agua se puede estar condensado, puede estar vaporizado. Pero obviamente, pues el poder calorífico que tenga vapor de agua, pues le va a agregar un margen extra de más energía calórica. ¿Y qué hace obviamente que se genere el poder calorífico? ¿O cómo se produce el calor? Pues al quemarse, pues se rompen, digamos, los enlaces de carbono e hidrógeno. Obviamente, pues si hay más hidrocarburos que no se separen, pues eso le van, digamos, a dar más poder calorífico. Por eso es importante que es un gas rico, hay que quitarle todo lo que es, como, digamos, que se puede comercializar y dejar únicamente metano y etano, ¿no? Bueno, aquí este esquemita es clave, bueno, es importante para lo que yo les decía, ¿no? El procesamiento del gas natural. Aquí tenemos un yacimiento con esta composición C1, C2, C3, C4, ya sabemos qué es. C1 metano, C2 etano, C3 propano, C4 butano, C5 pentano, hexano y C7 más.
se mete en unidad de acondicionamiento, después se separa, que se extrae, observen, mire, C1 y C2, que es el gas seco que va a ir por la red de distribución. Y por la parte, esto es un separador, en la parte de abajo van a caer los líquidos del gas natural. Digamos, todo esto está en estado gaseoso. Por aquí estos C1 y C2 pues quedan en estado gaseoso, por la parte de arriba sienten en estado gaseoso. Por la parte inferior pues están los líquidos del gas natural, ahí van a depositarse ya C3, que es propano, butano, y de C5 más, que después se pasa a una planta de fraccionamiento, que obviamente se utiliza, digamos, es con refrigeración, y ahí obtenemos, observen, C3C4. ¿Por qué por la parte de encima? Pues porque es gaseoso. El LP se produce en estado gaseoso. Y por debajo, pues quedan los líquidos C5, C6, C7, que ya son las gasolinas naturales. Que yo puedo tener de un yacimiento de gas natural rico, GLP y gasolina natural, y obviamente, pues el etano, yo puedo utilizar el etano si lo quiero, digamos, también fraccionar para producir digamos, el etileno, y el etileno yo lo utilizo polietileno, obtengo el polietileno, que es un sintético, ¿no? Que es el que se utiliza para la materia prima para las tuberías de distribución de agua, ¿no? Que es tal vez lo han escuchado, ¿no? Polietileno de alta densidad o de media densidad. Bueno, la distribución de gas natural, bueno, no sé, Karen, ¿a qué hora está programada esa primera parte? El horario es hasta las 8, pero pues si quieres extenderte 10 minuticos más, no pasa nada. No, pues es para, digamos, de pronto terminar con la sesión de preguntas. Bueno, yo Pues si quieres, toma estos dos hasta las 8:10 si quieres hacer la sesión de preguntas y no pasa nada, no hay problema. Bueno, listo, Karen, listo. Bueno, entonces, todavía refiriéndonos al gas natural, aquí tenemos ya, bueno, en esta parte, estamos ya gas seco, ya lo vamos a distribuir para ser utilizado, para ser aprovechado. Vale decir que por acá, digamos, en esta me salté una diapositiva pues para mostrarles que acá, digamos, este esquema que nos muestra, o sea, ven que en la flecha roja pues es la tubería de transporte, gasoducto, que viene obviamente ya el gas ya, digamos, acondicionado, gas natural seco, metano y etano, o puede ser únicamente metano, llega a un city gate, que eso traduce puerta de ciudad. Aquí en el city gate, pues obviamente hay que terminar de, digamos, de acondicionar el gas natural. ¿En qué sentido? Bueno, en el city gate es generalmente, pues es donde se odoriza, porque pues él viene, digamos, inodoro. Ahí pues obviamente él puede, así se le haya, digamos, hecho un tratamiento para deshidratarlo, él puede recoger de pronto condensar, puede condensar, y entonces hay separadores que obviamente retiran esos condensados. Hay filtros, unidades filtradoras, pues de pronto la tubería, el gasoducto puede, digamos, separar o desprender fragmentos, bueno, dependiendo del estado digamos, de la tubería, que generalmente es acero, las tuberías de transporte son de acero. Entonces se filtra, aparte de eso, pues se mide, debe haber una unidad de medición. Pues ahí no estamos hablando de un medidor de esos que utilizamos en las fachadas de las viviendas, de diafragma volumétrico, sino ya medidores industriales, ¿no? Medidores tipo turbina como mínimo, aunque pueden ser tipo Coriolis másicos o ultrasonido. Bueno, se regula. ¿Qué quiere decir eso? Se le baja la presión, porque para poderlo transportar él debe llegar a una presión determinada, digamos 800 psi por decir algo, y se baja la presión
a presión, digamos, de red de distribución, que es 250 psi. Entonces, todo, obviamente eso se hace ahí, si tiene las funciones. Pero aquí ahí ya aparece, digamos, una red. Esta simbología que se ve acá, que es como un rectángulo con un triángulo, eso es la simbología digamos, de regulación, digamos, de disminución de presión. Esas son las unidades que llaman de distrito, subestaciones de distrito. Porque el gas, obviamente, para ya ser, digamos, inyectado a una red de distribución, digamos, secundaria, hablando de anillos, perdón, de anillos y acometidas, debe ir a una presión, en el caso del gas natural, estipulada en 60 psi, ¿no? PSI-G. Entonces, dependiendo, digamos, de la distribución urbanística, pues van a haber varias, digamos, pueden haber una o varias subestaciones en una ciudad. Entonces, pues, aquí está pues, el gas natural pues tiene unas aplicaciones, aquí vemos residencial. Eso que se ve aquí en líneas azules, pues ya es una red de distribución, bueno, aunque aquí no se ve la configuración enmallada, que ya puede ser en mallas o anillos que llaman, puede ser estilo o distribución puntual, espina de pescado, ese depende, digamos, de la aglomeración, del tipo, digamos, digamos, de la cantidad, de cómo está, digamos, agrupado los usuarios y eso. Bueno, disculpen la interrupción, pero no le coloqué, no silencié el teléfono. Bueno, entonces aquí vemos las aplicaciones, bueno, residencias, comercios. Hay aplicaciones industriales para generación de energía, que son las turbinas, digamos, en este caso las turbinas a gas, aunque aquí pues las llaman, aquí pues está mal llamado eléctricas, obviamente pues pero de generar electricidad y turbinas a gas, que utilizan obviamente la combustión del gas natural para hacer mover la turbina hace mover un generador que obviamente digamos, produce la energía eléctrica, grandes industrias, y esto que llama aquí abajo estación de GNC. ¿Qué es esto? Pues esto son lo que llaman el gas natural usado para comprimido, que se usa para, digamos, las estaciones digamos, de combustible vehicular, gas natural comprimido vehicular. Que obviamente, pues, en muchas ciudades de Colombia está, lamentablemente, aquí en Cúcuta no tenemos gas natural vehicular porque Cúcuta no está conectada a la red al gasoducto central, que es un gran inconveniente. Por eso es que aquí llega el gas natural, digamos, virtual, comprimido, el gasoducto virtual, hay gas natural sintético, bueno, y hay unos yacimientos de acá, pues que son los que, donde se abastece, pero que no alcanza básicamente para la demanda de esta ciudad. Bueno, aquí se habla de una red principal, red secundaria, esto ya es terminología de distribución de gas, ¿no? Bueno, volviendo a esto, ¿cómo se puede? Bueno, la distribución de gas natural. Aquí está, bueno, el gasoducto obviamente, por gasoducto que llega a un city gate. El city gate pues se desprende de una red de distribución, diseño de distribución en anillos. Del anillo parte digamos, la línea individual, lo que observamos en este esquemita. Pues obviamente aquí están tendiendo un anillo, ¿no? Esta tubería que se ve acá es la de polietileno, una tubería sintética que es flexible, que no corroe, que por qué se puede usar en redes de distribución externa, digamos, porque este polietileno, digamos, por la presión que maneja el gas o que lleva el gas natural en red de distribución, que es 60 psi, ¿no? Cuando el polietileno es de media densidad, que es el de color amarillo, P80, resiste hasta 75 psi. Y hay un polietileno que es el de alta densidad, que es de color naranja, que resiste hasta 145 psi. Aunque hoy en día Estrucol, que es la que fabrica tubería de polietileno aquí en Colombia, que queda la fábrica en Bucaramanga, ellos están comercializando una tubería de polietileno que resiste hasta 260 psi. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede utilizar, digamos,
como red primaria, es decir, la tubería que sale desde el Citygate hasta las subestaciones de distrito, que generalmente hoy en día es de acero. Bueno, del anillo se deriva la cometida, la línea individual, digamos que es esta, que es una cometida, aquí se ve la derivación, más adelante la vamos a ver con detenimiento, que es la que va a ir a la fachada de la vivienda. En la fachada de la vivienda se encuentra el centro de medición, aquí se observa. Esto es un quay elevador, que es el que en este caso hace la transición de tubería de polietileno a componentes metálicos. Está el regulador, está obviamente el conector, el bastón, un medidor de diafragma, la red interna que se ve aquí en color amarillo, que pues, se utiliza hoy en día el P&P, que es un material, digamos, polietileno, aluminio polietileno. La norma NTC 2505, que es la que me fija las condiciones de instalación residencial y comercial, pues habla de otros tipos de tubería, la de cobre es muy utilizada, pues, obviamente en Bogotá, en ciudades como Medellín. También se puede utilizar tubería, digamos, de acero para las instalaciones comerciales, bueno. Y el gasodoméstico. Esto básicamente es lo que hablamos de los componentes de la instalación de gas. De una instalación de gas, obviamente, pues aquí no estamos mencionando lo que es la ventilación, que hace parte integral del, digamos, del funcionamiento de un gasodoméstico, para que no se concentre en monóxido de carbono, que vamos a hablar más adelante. Cuando la tubería no se, digamos, la red no se distribuye por gasoducto, por redes, por, digamos, ya sea digamos, por la topografía del terreno, porque es muy costoso montar o construir una red de distribución, pues se utiliza lo que llaman los gasoductos virtuales. Entonces, aquí vemos en la diapositiva, en la fotografía del medio, este es un módulo que almacena unos cilindros que obviamente son de pared gruesa, porque el gas el gas va comprimido. El de la derecha, estos ya son módulos ETM, módulos de transporte de gas de gran tamaño, unos cilindros de acero que van en un remolque. Aquí el gas natural, obviamente, pues va comprimido a 3000 psi. Mira, aquí está la presión, 3000 psi. ¿Con qué fin se comprime? Para ganar eficiencia de almacenamiento. Cuando se comprime el gas natural, él gana una eficiencia de almacenamiento volumétrica de 260 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que si un cilindro de esos tiene una capacidad, digámoslo, de 8000 metros cúbicos vacío, si yo lo lleno de gas natural comprimido a 3000 psi, ese volumen, digamos ese volumen del cilindro, que son 8000 metros cúbicos, lo multiplico por 270 veces y eso es efectivamente lo que va a almacenar, ¿no? Entonces, cuando yo ya lo descomprima en una estación de descompresión, pues esa va a ser la cantidad de gas realmente que yo voy a aprovechar, ¿no? Igual cuando se utiliza para, digamos, cuando es virtual. ¿Por qué le llama virtual? Porque se supone que hay una red de distribución, pero no la hay, ¿no? Entonces el gas se transporta comprimido, obviamente hay que comprimirlo en una estación de compresión, generalmente se está cerca de los yacimientos, llega al sitio donde se va a aprovechar, digamos, se descarga a una estación de descompresión, obviamente se baja la presión, le baja la presión por etapa porque viene a 3000, hay que llevarla a 275, que es básicamente la presión con la que se inyecta una red de distribución, y lo mismo va a las subestaciones de distrito, las subestaciones de distrito se le baja la presión a 60 psi y ahí llega a la fachada de la vivienda. Entonces, bueno, yo creo que acá ya podemos hacer como parar para hacer la sesión de preguntas. El tiempo se pasa muy rápido, la verdad. Vamos a tratar de correr mañana para poder, pues, obviamente, abarcar la mayor parte de los componentes de una estación de gas, que pues, siempre es bastante y pues el tiempo es relativamente corto. Entonces, voy a mirar aquí, no sé, el chat. No sé si me pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual. Bueno, aquí veo que dice, ¿puedo tener su contacto de correo o contacto telefónico? Por favor, mañana cuando terminemos la charla, yo coloco mis datos en el WhatsApp, perdón, en el chat, para que tengan digamos, mis datos. Bueno, aquí veo una pregunta que dice, ¿cuál es la presión que sale el regulador? Bueno, el regulador, aunque esto lo vamos a ver, obviamente, con detenimiento,
Observen acá, este es un regulador, digamos que el centro de medición está conformado por el ki elevador, el regulador y el medidor. Observen que, como les decía, la presión de red de distribución es a 60 psi. ¿Dónde está estipulado ese valor? Aquí en Colombia, los valores de las presiones en redes de distribución está estipulado en la NTC 3838, que es que fija las máximas presiones de operación permisibles. Dice que es una digamos, una media presión. Hay 3 rangos: baja presión, media presión y alta presión. Bueno, en este caso, perdón, es alta presión, por encima, digamos, de 110, perdón, hasta 110, pero por cuestiones de seguridad se maneja 60 psi. Entonces, el regulador debe, digamos, seleccionarse para que reciba una presión hasta máximo 60 psi de gas natural, y él reduce la presión, observen, hasta 16 a 23 milibares. Esta presión es muy baja. Si yo convierto esto a PSI G, me da menos de media PSI G. ¿Por qué? Porque es que el gas llega a los quemadores de la estufa, en este caso, a una presión muy baja, por seguridad, ¿no? Entonces, este regulador, pues, prácticamente es el corazón del sistema, porque me controla las presiones. Yo no utilizar ese regulador cuando yo haga el quemador de una estufa, pues me va a salir como un lanzallamas o una llama, digamos, con gran, digamos, volumen. Bueno, no sé qué otra pregunta hay por acá. Dice, para la transición de un tubo galvanizado a cobre, ¿qué asesoría poner de qué material? Tubo galvanizado a cobre. Bueno, en este caso, pues obviamente hay conectores, ¿no? Bueno, no sé, me imagino que está refiriendo a una red interna ya, ¿no? El tubo galvanizado se utiliza más que todo, se recomienda para las instalaciones comerciales, ¿no? De todas maneras, si se puede hacer una transición. Hay transiciones, hay que tener en cuenta que aquí el acero, bueno, hay que tener cuidado del par galvánico, pero aquí el par galvánico, bueno, como ya el tubo de acero va, digamos, tiene un recubrimiento, digamos, para, digamos, darle la apariencia de galvanizado, pues ahí por ese lado, pues no podemos, digamos, obviar el par galvánico, ¿no? Lo que tenemos que tener cuidado es en el contacto directo del acero con, digamos, con cobre, ¿no? Pero hay conectores para eso, y en general no se recomienda que uno, bueno, que uno haga, digamos, transiciones de tuberías internas, ¿no? Si uno va a empezar con un material, terminar con ese mismo material, ¿no? Explico, si es PLP, utilizar PLP todo el tiempo; si es cobre, utilizar cobre todo el tiempo; si es acero galvanizado, utilizar acero galvanizado todo el tiempo. Bueno, dice aquí, de un medidor, ¿cuántos puntos adicionales se puede sacar? Esto pues lo vamos a ver mañana. Los medidores volumétricos tienen una capacidad, digamos, de manejo de gas en aire, ¿no? En aire, obviamente. Cuando usted le dice, usted ve las especificaciones de un medidor, aparece aire. Entonces, hablando del G1.6, que es el más común. El G1.6 dice que él maneja hasta un caudal máximo de 2.5 metros cúbicos hora de aire. Si usted ese volumen lo convierte a caudal de gas, para saber cuánto, digamos, gas natural puede, digamos, registrar, va a aumentar a 3.1 metros cúbicos hora de gas natural. Si es GLP, ya baja, ¿no? Ya de 2.5 baja a 1.9. Entonces, ¿cuántos puntos puedo yo, digamos, derivar de un medidor? Depende, digamos, de la potencia de los gasodomésticos. La potencia de una estufa normal de 4 quemadores, bueno, es 22.400 BTU. Eso lo lleva a unidades de caudal. Eso me va a dar aproximadamente, digamos, 1.2 metros cúbicos hora de gas. Entonces, como 1.2 metros cúbicos hora de gas es menos que 3 metros cúbicos hora de manejo del medidor,
pues yo podría, digamos, instalar, digamos, 3 o 4 estufas, verificando que no se me pasen, obviamente, digamos, del caudal de manejo del medidor, ¿no? Eso es parte de los cálculos que se hacen cuando uno está diseñando instalaciones de gas. Bueno, aquí dice, en bronce toca la transición. Pues obviamente el kit de elevador, sí. Bueno, como les dije, usted puede utilizar varios elevadores para hacer transiciones, pero bueno, no dice acá, aquí dice, no, no, elevadores no eleva. El kit elevador ya es para hacer la transición de polietileno a componentes metálicos. Sí, el bronce obviamente me elimina a mí el par galvánico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que aquí yo no estoy trabajando acero como tal, acero al carbón, acero, digamos, que no tiene, digamos, el recubrimiento, el zinc, el recubrimiento en sí, que es lo que le da el galvanizado. Ahí pues puedo demorar la que llaman la ocurrencia del par galvánico, que es una corrosión, ¿no? Que se puede, digamos, corroer el material. Bueno, ¿qué dispositivos se consiguen en el mercado para determinar la presencia de gas? Bueno, hay unos que son muy económicos, que los consiguen en Home Center. Eso, pues obviamente, lo que pasa es que esos son fijos, ¿no? Esos son fijos. Pero digamos esto, no, digamos, lo mejor es de tener un detector portátil. Ya los de gas ya se usan, no, yo dije que, bueno, estos son a nivel industrial, ¿no? Los portátiles es mejor, se recomiendan tenerlos y son costosos, ¿no? Los que son buenos cuestan alrededor de 1.100.000, 1.200.000, ¿no? Lo que detectan, digamos, el gas. Bueno, en Colombia, ¿con qué sistema se trabaja? ¿En inglés o el métrico? Bueno, eso sí depende, digamos, depende de digamos, digamos, del fabricante que usted vaya, digamos, a comercializar, digamos, un componente, ¿no? Juncar, Juncar, que es una, digamos, me imagino que ustedes lo han escuchado, que es, digamos, esto fabrica reguladores, bueno, y otros componentes para gas, pues ellos trabajan mucho con el sistema, digamos, trabaja con los dos sistemas, ¿no? Usted agarra el catálogo y ellos obviamente utilizan obviamente los dos sistemas de unidades, ¿no? Eso es independiente, obviamente eso lo fija, digamos, la persona, el distribuidor o el comercializador, ¿no? Dice, ¿hay algún inconveniente si se cambia el material, o sea, si está en cobre y se sigue PLP? No, no es que haya inconveniente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay tablas de dimensionamiento de tubería PLP que aplican para PLP. Entonces, por eso se recomienda que si yo voy a utilizar PLP, utilice todo el tiempo PLP en una interna, ¿no? Porque ya, digamos, la tabla me serviría hasta donde llega el PLP. Si yo voy a hacer una transición a cobre, obviamente que hay accesorios que me permiten esa transición, ya tendría que modificar el sistema de cálculo para, digamos, para la tubería, en ese caso de cobre, aunque pues se recomienda pues que si yo vengo en un tamaño determinado en PLP, pues yo sigo en ese mismo tamaño de cobre, ¿no? Pero se recomienda, digamos, que sea en lo posible no hacer cambios de material, digamos, en construcciones internas. Bueno, dice aquí, don Jorge, ¿cuál es el material más recomendable por seguridad y por costo-beneficio con instalación de red de gas domiciliaria desde la entrada de la línea o redistribución hasta la parte interna de la? Bueno, en cuestión de costos, el P, ¿no? Pero yo digo, el cobre, si en lo posible, si se puede utilizar cobre y eso soldado, porque recuerden que la norma 2505 me dice que se puede utilizar cobre rígido o cobre flexible ya con racores, ¿no? Pero bueno, usted sabe que toda unión mecánica conlleva un riesgo de fuga. El PALP es unión mecánica, el PALP mecánico, aunque también se está usando el PALP por termofusión, que ese no tiene tanto riesgo de fuga. Todo componente mecánico se puede aflojar con el tiempo, desaguzar con el tiempo. Entonces, digamos, por seguridad, la tubería de cobre, unión soldada, cobre rígido, porque pues, digamos, desde que el procedimiento de unión quede bien hecho, obviamente que se utiliza una soldadura blanda, no hay, digamos, no hay inconvenientes de una fuga, es muy seguro, porque de todas maneras el PALP pues es un sintético, es polietileno, aluminio, polietileno,
de pronto, de todas maneras, pues si hay un incendio, pues se va a ver afectado el polietileno. En cambio, si hay un incendio, la tubería de cobre pues, va a quedar intacta, ¿no? Bueno, aquí me dicen que ya por el momento se nos acabó el tiempo. Bueno, mañana menciono las normativas, la de la normativa para instalaciones internas y cómo se dice la tubería PALP. También mañana vamos a mencionar eso. Voy a tratar de correr un poco mañana para poder mirar todo lo que nos falta. La verdad es que me extendí mucho en la parte inicial de las propiedades características de propiedades de los gases combustibles. Dijo que todavía me falta hablar del GLP porque me referí únicamente al gas natural inicialmente, ahora me falta hablar del GLP. Recuerde que estamos hablando dos tipos de gases combustibles, ¿no? Aunque el GLP pues ya no se usa, digamos, todavía se sigue utilizando mucho, ¿no? Bueno, señores, les agradezco la asistencia y nos veremos mañana.